Un buen año sin el celular en clases, sin los celulares en la sala de clase. La verdad que ya se nota un cambio en la actitud, en la atención, así que ha sido bueno. ¿Ya? Yo quiero darle gracias al Señor por eso, porque esas cosas también, ¿cierto? Dice la Biblia que todas las cosas buenas provienen de Dios. Así que los legisladores fueron guiados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Así que yo le doy gracias al Señor por eso. Y invito una vez más, ¿cierto?, a los que están atrasitos, los que están haciendo su cafecito, que se sientan acá, ¿ya? Los voy a llamar un día a predicar a ellos, que prediquen aquí con todo ahí atrás, ¿cierto? Ahí vamos a hacer la revancha. La venganza de los predicadores. Bueno, el pastor, ¿cierto?, el viernes me pidió que compartiera la palabra, ¿cierto?, con ustedes, con la iglesia, y bueno, agradezco al Señor también la oportunidad, porque es Él quien nos considera, amén. Así que espero en el Señor que lo que Dios ha puesto, ¿verdad?, en mí este día sea lo que Dios quiere hablarnos, amén. Porque a veces uno tiene ganas de decir cosas, ¿cierto?, pero en realidad tiene que decir lo que Dios quiere que uno diga, ¿verdad? Así que, bien, les voy a invitar a abrir la Biblia en el libro de los Efesios, capítulo 4, verso 23, si no me equivoco. Vamos a revisar algunos textos, ¿cierto?, de la palabra con respecto a este tema. Amén. Si lo tiene, nos ponemos de pie, ¿cierto?, para leer la palabra del Señor, un verso cortito. Pero vamos a revisar algunos pasajes después. Creo que 23 y 24, para que no se vea tan pobre la pantalla. Igual lo vamos a leer, ¿ya? Le invito a ponerse de pie entonces, con reverencia, ante la palabra del Señor. Y si la tiene, ¿cierto?, todo encontrado en la palabra, los que vienen con su Biblia digital, la Biblia de papel, a mí me gusta el papel. Soy de la generación que creció en medio de las bibliotecas, haciendo carpeta y todo eso. Bien, ¿sí? ¿La tienen? Vamos a leer. Dice así. ¿Ahora? ¿Sí? Ya. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios mío, agradecemos por este tiempo, por este momento, Señor, que tú nos concedes de congregarnos, Señor, y recibir la bendición que proviene de ti. Tu palabra dice, Señor, que cuando nos reunimos, tu presencia es como el aceite que enciende sobre la barba de Aarón, Dios mío, hablando de tu presencia en medio nuestro. Señor, agradecemos por esto. Agradecemos también, Señor, que durante esta semana nos has guardado, Señor, de accidentes, de tropiezo, de enfermedades. Y aunque quizás tengamos algunas dolencias, Señor, tú nos has fortalecido hasta aquí. Gracias, Dios. Pedimos tu bendición en esta hora. Amén. Que todo nuestro ser esté sujeto a ti. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Hoy día, mientras estábamos aquí antes de comenzar la reunión, teníamos una conversación con María Teresa, el hermano Jesús, ¿cierto? Después llegó el hermano David, a poco. Y eso es lo bueno de llegar temprano, que uno puede conversar con los hermanos, ¿cierto? Y nos vamos conociendo, ¿ya? Así que tratemos de esforzarnos por llegar temprano, ¿cierto?, a la casa del Señor, que también es una muestra de respeto, de reverencia, de honrar al Señor, ¿ya? Y también de respeto por el tiempo del otro, ¿ya? Por el tiempo de los demás también, amén. Bueno, mientras hablábamos, teníamos una conversación acerca de cómo ha cambiado el pensamiento, ¿cierto?, de la iglesia. Por ejemplo, yo estaba pintando las uñas y el hermano Jesús dijo, cuando yo estaba en mi iglesia, dijo, eso era pecado, o sea, condenado, ¿ya? Y de ahí surgió la conversación, ¿cierto?, acerca del maquillaje, de los atuendos, todo eso, y de cómo ha ido cambiando. O sea,
Y yo recuerdo también que eso generaba algunas cosas, porque me acuerdo que Miguel, el hijo mayor del pastor Miguel, en una oportunidad se prohibía a la iglesia el maquillaje, teñirse las canas, nos veríamos lindas, todas con bits, ¿sí, cierto? A lo mejor no sería tan mala, no sé. Bueno, entonces, estábamos hablando de eso, entonces de que la iglesia, los jóvenes, por ejemplo, era como un uniforme, así en forma tácita. Todos las mujeres nos vestíamos así con faldas oscuras, negras, ¿cierto? Blusa blanca. Sobre todo si era del coro. Yo nunca fui del coro, no se habían arrancado todo, pero bueno. Entonces, y que todo el mundo usaba las faldas largas, ¿cierto? Y tenía que ser falda. Entonces, me acuerdo que una vez Miguel ya estaba grande, el hijo del pastor Miguel, y le gustaba una chica que no era de la iglesia. Entonces en el lenguaje del pastor Miguel le decía: oye Miguel, pero ¿cómo te vas a dejar una filistea, una cananea, si aquí en la iglesia si lo tienen tantas hijas? Entonces Miguel le dijo: ay papá, parecen panchucas las hermanas de la iglesia, son más. Entonces el pastor, ¿cierto?, comenzó como a cambiar un poco su pensamiento y a entender que hay cosas que no son relevantes, ¿ya?, con respecto a nuestra salvación, ¿ya? Yo puedo venir maquillada, ¿cierto?, con vestido, con pantalón, pelo corto, pelo largo, pero yo no soy salvo por esas cosas, sino que soy salvo por la gracia del Señor, ¿verdad? Y bueno, pero eso guardando, ¿cierto?, la moderación y guardando el respeto debido, ¿cierto?, el decoro debido en cuanto a nuestra religión. Pero eso es un paréntesis. Comentarle un poquito cómo surgió esta conversación, y yo, para mí, ¿cierto?, fue como una confirmación de lo que había estado pensando compartir con ustedes en este día de la palabra del Señor. Y el texto dice que: renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros muchas veces nos enfocamos en la iglesia, se enfocó en lo espiritual, ¿cierto? Quizá muchas veces olvidando la mente, que es el intelecto, ¿cierto? Y donde se asientan, ¿verdad?, todas nuestras decisiones, capacidades, etcétera, etcétera. Y la mente, ¿cierto? Dios nos da una mente, ¿ya?, para poder desarrollarnos como personas, ¿cierto?, progresar, etcétera, etcétera. Y yo, como soy profe de historia, empírica realmente, más que teórica, siempre relaciono esto, el desarrollo humano, la mente, a través de la historia, ¿ya? A través de la historia de la humanidad podemos ver cómo el desarrollo del pensamiento ha ido desarrollando la historia de la humanidad. Y una de las cosas que siempre les digo a mis alumnos cuando no quieren leer, ¿cierto?, porque a ver, los jóvenes que les gusta leer, ¿pueden levantar la mano que les gusta leer? Leer así, acto. Jóvenes, dije, ¿ah? Ya, ¿ves? No se levantaron nada los jóvenes, que leer a veces resulta cansador, pero a mí me gusta leer. Ya no soy tan joven, pero en mi juventud yo leía, a los 13 años me leía el diccionario así, y leía todo ese tipo de cosas. Entonces, la humanidad es así también. ¿Y sabe qué? ¿Por qué es importante leer? Los historiadores dicen que si nosotros ordenáramos la historia de la humanidad en un reloj de 24 horas, ¿ya?, la historia de la humanidad se divide en 5 grandes etapas, ¿ya? O sea, 2 primero, que es la prehistoria y la historia, ¿ya? ¿Saben cuándo comienza la historia? ¿Por qué se llama historia? ¿En qué momento? ¿Cuál es el hito que marca el curso a usted? Primero medio. Entonces usted tiene que saber. ¿Sabe cuándo comienza la historia? Le regalo 10.000 pesos que me diga. Perdieron. Entonces, mire, hay hitos, ¿cierto?, que marcan cada etapa, ¿ya? No es como el día del cumpleaños, ¿cierto? Por ejemplo, la etapa, el desarrollo de la historia humana y del ser humano, no es como, por ejemplo, que hoy día, no sé, un joven cumplió 15 años, hoy día. Pero él no cumplió 15 años hoy día, sino que vino desarrollándose, ¿cierto?, el año 15 de su vida hasta que completó el año 15 de su vida. Y durante todo ese periodo de tiempo pasaron cosas, ¿verdad? Entonces, y llega el día, este día, no sé, por el 20 de enero, cumplió 15. Entonces ese día decimos que él ya tiene 15 años. Bueno, con la historia de la humanidad pasa algo similar. Los procesos históricos, ¿cierto?,
no es que aquí comienza una historia y ya, sino que es un proceso y que van pasando muchas cosas. Entonces la prehistoria de la humanidad, que comienza con la aparición del hombre en la tierra, termina con un acontecimiento muy importante, que es la invención de la escritura. ¿Ya? Y la invención de la escritura, dice lo entendido, es que el primer registro escrito del hombre fueron registros contables. Es decir, cuando el hombre pasó a ser sedentario, ¿cierto?, y comienza a tener propiedades, surge el concepto de propiedad privada. Entonces necesita saber qué tiene, cuánto tiene, ¿verdad? Y empieza a contar y a registrar lo que tiene. Pero la invención de la escritura es un paso muy importante, porque después viene la edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea hasta el día de hoy, ¿cierto? Que no sé por qué no la han cambiado etapa, ya estamos en la edad digital. Y ahora, si ordenamos nosotros estas etapas de la historia en un reloj de 24 horas, tenemos que decir que la prehistoria termina a las 23 horas. Y todas las otras etapas, antigua, media, moderna, contemporánea, ocupan la última hora de la historia, quizá un poco menos. ¿Qué quiere decir con esto? Que mientras el hombre no sabía escribir de manera de registrar el conocimiento que adquiría y poder traspasarlo, transmitirlo a otro, acumular el conocimiento, se mantuvo en la más absoluta ignorancia. No hubo desarrollo. Aprendió a trabajar los metales, ¿cierto?, sembrar la tierra, sería. Pero cuando el hombre comienza a escribir, a leer, comienza a progresar. ¿Ya? Por esa razón Dios nos dejó la palabra escrita. Porque la palabra escrita es la que al ser humano espiritualmente nos da el crecimiento espiritual. ¿Ya? Y todos los pueblos, culturas donde no hay alfabetización, son los pueblos más pobres de la tierra. Entonces, por eso es importante la lectura, el leer. Si una persona no lee, no escribe, es difícil que pueda avanzar. ¿Ya? O uno va a decir, sí, es que mi abuelito no leía y toda regla tiene su excepción. ¿Ya? Pero en líneas generales, si usted no lee, va a quedar, ¿cierto?, en la ignorancia. Bueno, y tomando como ejemplo, ¿cierto?, la historia de la humanidad, en este proceso de desarrollo intelectual, el ser humano pasa por distintas etapas. Está en la edad antigua, ¿cierto? Vienen los faraones, emperadores, guerras, ¿cierto? Se desarrolló de los grandes imperios, Grecia, Roma, ¿cierto? La invasión de parte de los pueblos europeos, los bárbaros, ¿cierto?, del norte de Europa invaden Europa, dividen el imperio romano, ¿cierto? Se acaba esto y aparecen muchos reinos pequeños, aparece el feudalismo y tantas cosas. Y en esta época, lo que quiero marcar aquí, que en la época antigua, los griegos, los romanos eran gente muy instruida. Ellos desarrollaron las ciencias, arte, astronomía, geometría, medicina, filosofía, arquitectura, ingeniería, la pintura, el arte, la escultura. Había un gran desarrollo. ¿Ya? Y cuando se produjo esta invasión de los pueblos del norte sobre Europa, eran bárbaros, terribles, ¿cierto? Eran los eslovenos, los hunos, todos eran pueblos muy bárbaros. Entonces la gente tuvo que huir de las ciudades. Los romanos y los griegos se bañaban todos los días, habían sauna, habían acueductos, alcantarillado, ¿ya? Incluso la ciudad de Pompeya, que fue arrasada por la explosión de un volcán, han encontrado hoy en día restaurantes de comida rápida, ¿ya? Desenterrando las ruinas. Habían restaurantes, la gente iba y comía, ¿cierto? Entonces, había mucho avance. Las calzadas romanas duran hasta el día de hoy, duran más que las alamedas nuestras, hasta el día de hoy. O sea, eran muy avanzados, ¿ya? Entonces, cuando ellos son perseguidos, ¿cierto?, vienen estas invasiones, toda la gente huye. Y huye al campo. ¿Ya? Huye al campo y comienza la Edad Media, ¿cierto? En el 1453, en el 476 comienza la Edad Media con la caída del Imperio Romano. Entonces, Europa pasa a esta Edad Media, que es conocida como una edad de mucha ignorancia, de mucha oscuridad. Fueron 1000 años, 10 siglos de la Edad Media, ¿cierto? Y durante este tiempo, el ser humano, las personas solo
se ocupaban de subsistir. Parece una economía de subsistencia, donde ellos solo están preocupados de comer. ¿Por qué? Dice un psicólogo, un tal señor Maslow, que el ser humano tiene necesidades que son básicas. Por ejemplo, aquí cuando tomamos los niños a la escuela dominical, digo, ¿comieron algo? ¿Tomaron desayuno? No. Entonces yo voy y compro unas galletas, si no hay acá, y les doy desayuno. Porque si tienen hambre, no van a interesarse en escuchar nada de lo que yo les diga. Una de las necesidades básicas del ser humano es la alimentación. Si yo tengo hambre, no quiero estudiar, no me hablen de nada, tengo hambre. ¿Ya? Los mamás saben, ¿cierto? Cuando llega el hijo a la casa, mamá, tengo hambre. Y usted dice, oye, pero ves que tengo hambre, quiero comer. Necesidad básica. Entonces, el mundo entero, Europa entera, estaba ocupado de necesidades básicas, comer. ¿Ya? Y abandonaron las ciudades, ¿cierto? Abandonaron los estudios, la filosofía, nadie se interesó en el arte, porque si yo tengo hambre, ¿por qué no quiero pintar? ¿Qué me interesa a mí pintar si tengo hambre? O también la seguridad. Estar seguro que nos vienen a atacar, ¿cierto? Nos van a arrasar, van a quemar nuestras ciudades. Y surge, ¿cierto?, el feudalismo, donde un señor feudal, ¿cierto?, ofrece protección a cambio del trabajo de la gente. La gente trabajaba para pagar al señor feudal, para pagarle a la iglesia el tributo y medianamente subsistir. No sabían cultivar la tierra producía muy escasamente, hasta que en el siglo XI, como cambiaron los sistemas de cultivo, ¿cierto?, al uso terrenal de las tierras, inventaron el arado de fierro, usaron el caballo, entonces comenzaron a producir más. Y esto generó utilidades, ¿cierto? Pudieron pagarle al señor feudal, pagarle al rey, pagarle a la iglesia, y les quedó para comer bien, y comenzaron a ahorrar. Y después, nuevamente, los que juntaron dinero se fueron a las ciudades nuevamente, y surge nuevamente la ciudad. Pero en ese tiempo de la Edad Media, la gente se volvió ignorante. Los médicos aconsejaban no bañarse, porque si usted se sacaba esa capita de piñén, se podía enfermar. La mortalidad infantil era atroz, porque los médicos atendían a todas las mujeres en las parteras sin lavarse las manos, o el mismo paño que habían recibido un bebé, reciben al otro. Hay una gran mortalidad infantil y de mujeres también parturientas. Entonces, por causa de esto, la Iglesia católica casi acabó con los gatos, porque los gatos los asociaban con la brujería, y entonces los ratones hicieron fiesta porque los gatos se murieron, y vinieron ciertas enfermedades como la peste bubónica, ¿cierto?, que diezmó Europa, pero sí salvajemente. Entonces, pero al surgir nuevamente la agricultura, ¿cierto?, se acaba la economía de subsistencia, y el ser humano, ¿cierto?, vuelve a las ciudades, y surgen los burgueses, y comienzan a ver los oficios, zapateros, sastre, conductores, albañiles, etcétera, etcétera, y comienza a surgir nuevamente la economía, y va a surgir ahora el Renacimiento, que es un movimiento intelectual que hace renacer el interés por las ciencias, el arte, la filosofía, la arquitectura, ¿ya? Y surge una etapa en que el ser humano busca el conocimiento. ¿Y por qué busca el conocimiento ahora? Porque ya no tiene hambre, tiene casa, ¿cierto?, tiene sustento, y comienza a desarrollarse nuevamente. Y a partir de esta época del Renacimiento surge el humanismo, la ilustración, el barroco y todas estas cosas que van a traer a la humanidad entera, ¿cierto?, un gran desarrollo, la revolución científica, la revolución industrial, etc. Todo esto que hoy día nos trae esta modernidad, gracias a que el ser humano volvió a leer, volvió a estudiar, volvió a investigar. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que la historia de la humanidad, el desarrollo del pensamiento, del intelecto, es sumamente importante para progresar. ¿Ya? Y en la vida espiritual también, ¿sabe usted? Por algo el Señor dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ya? Antes, la Iglesia evangélica también ha pasado por periodos así, de quedarse en la ignorancia. De hecho, en la Edad Media también la Iglesia tuvo que huir, ¿cierto? Y la escritura quedó arraigada, ¿cierto?, en las bibliotecas de las iglesias, de los templos, ¿cierto?, de los monasterios, y nadie leía. Entonces nadie sabía nada, y solamente, y aquí entramos al mundo espiritual. Desde el punto de vista espiritual, el mundo medieval estaba regido por el teocentrismo.
El teocentrismo es un pensamiento que coloca a Dios como centro de todo. Teo es Dios, centro Dios. Dios es el centro de todo. Entonces la vida política, social, estaba regida por la iglesia. Entonces la gente que no sabía preguntaba a la iglesia, ¿cierto?, qué hacer, qué no hacer, ¿ya? Y ahí surgen todas las tradiciones, porque aún la gente que estaba dentro de la iglesia, o sea, otra parte de la historia en que ya los que estaban dentro de la iglesia no era por fe, sino que era por un tema político, económico, ¿cierto? Porque o en aquellos tiempos la gente importante o eran nobles o pertenecían a la iglesia o eran militares. Lo demás, todo era el perraje, el pueblo, ¿cierto? Gente. Entonces, en la iglesia comienza a gobernar, establece el poder del rey, ¿cierto? Nombrando a los primeros reyes en nombre de Dios, ¿cierto? Dando de cuenta que Dios decía que el rey tenía que gobernar. Y nadie protestaba por eso porque Dios lo había dicho. Y el rey tenía todos los poderes, ¿cierto? Legislaba, gobernaba, aplicaba la justicia, hacía lo que quería. Nadie lo cuestionaba. A partir del Renacimiento, del humanismo y la Ilustración, ¿cierto?, comienza un cuestionamiento a esto, a raíz del estudio. El humanismo coloca en la palestra, ¿cierto?, el pensamiento antropocéntrico, es decir, ahora el hombre es el centro. Antro-hombre, centro. El hombre está en el centro de todo. Entonces ahora, si uno lee la literatura de aquella época, hay hombres que dicen, ¿quién dijo que un hombre tiene que gobernarnos a todos? ¿Quién le dio poder? ¿Quién le dio autoridad? Y tú, Adán, que fuiste puesto en el huerto del Edén libre, o sea, ¿por qué? Entonces comienza a cuestionar la ciudad, el sistema que había, producto del estudio. Y la iglesia también sufre las consecuencias. En ese momento, que la iglesia católica, ¿cierto?, cometió muchos errores, pero mantuvo unida a Europa a través de la fe. Su rol fue de unificación. Entonces, la iglesia también sufre cuestionamiento. Martín Lutero, y antes de él otras personas, también Rotterdam y otros, ¿cierto?, comenzaron a cuestionar porque comenzaron a leer. Lutero, ¿cierto?, que tenía aflicciones por su alma, él amaba a Dios, pero no se sentía libre de la culpa del pecado. Y se flagelaba y buscaba el perdón, ¿cierto?, pero no encontraba la paz de su alma. Y un día encontró una Biblia y comenzó a leer, y el Espíritu de Dios le dio aquel pasaje que dice: el justo por la fe vivirá. Y eso iluminó su alma, su mente, su intelecto, y desarrolló, ¿cierto?, todo esto, y él fue y se puso frente a la iglesia. Publicó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg el 31 de diciembre, no, el 31 de octubre, perdón, de 1517, publicó sus 95 tesis, donde cuestionaba lo que hacía la iglesia católica. ¿Y por qué se atrevió a hacerlo? Porque él ahora tenía un fundamento, que era la Biblia, la palabra de Dios. Y eso lo llevó a mantenerse firme, aun cuando la iglesia, ¿cierto?, lo llamó al arrepentimiento, a empezar a excomulgarlo, y él, Lutero, con toda su intervención, ¿cierto?, creó también en los reyes un movimiento, porque los reyes también estaban aburridos que la iglesia los gobernara, que en el fondo la iglesia los gobernaba. De hecho, para que se acabara una guerra, que no se produjera la guerra entre España y Portugal, la iglesia, el Papa Alejandro VI, dijo: no, en nombre de Dios, esta cosa es así. O sea, la iglesia representaba a Dios en la tierra y era la dueña de la tierra. Entonces, Martín Lutero encuentra apoyo en varios reyes que ya estaban cansados también del abuso de la iglesia, y surgen los reyes protestantes. Y ahí surge el protestantismo, porque hacen una protesta en contra de la iglesia para, ¿cierto?, apoyar a Martín Lutero. Y esto generó el surgimiento, ¿verdad?, el gran cisma de la iglesia y el surgimiento de la iglesia protestante, producto del estudio, producto de la ilustración, producto, ¿cierto?, del espíritu investigador. ¿Ya? Entonces, y surge, pero hoy día ya somos nosotros, surgen todas otras religiones, obviamente, ¿cierto?, todo otro, porque el ser humano siempre se puede desviar del camino. ¿Ya? Bueno, y siguiendo con el paso de la historia, ¿cierto?, analizando el pensamiento del mundo, durante la Edad Media, ¿cierto?, el ser humano tenía a Dios en todas las cosas. ¿Ya?
la Semana Santa, el día de la ceniza, el día de esto, el día de otro, qué sé yo. Incluso la iglesia decía cuándo las parejas podían tener intimidad. Estaba establecido por calendario. O sea, todo era regido por la iglesia. Entonces, y esto llevó, ¿verdad?, a que la gente comenzara a rebelarse contra estas cosas, tradiciones que no tenían fundamento, que no tenían una base lógica, ni menos científica, ni menos teológica, porque Dios no enseñaba estas cosas. Bueno, y hoy día, si miramos a la sociedad también ha ido cambiando su pensamiento. La Edad Media, como dije recién, era teocéntrica, ¿cierto? Dios manda, y si Dios dijo, bueno, somos pobres porque Dios dijo. Y si se enfermó es porque se enfermó, y Dios, si Dios no hubiera querido que eran esclavos, no habrían esclavos, si Dios no hubiera querido que eran reyes, no habrían reyes. O sea, Dios, ¿cierto?, dijo que así fuera. O sea, en el fondo somos un títere de Dios, ¿cierto? Y Dios decide lo que va a hacer con nosotros y nosotros tenemos que aceptar. Luego viene con la Edad Moderna, ¿cierto?, este cuestionamiento a partir del humanismo, la Ilustración, la época de la razón. Si no lo puedo comprender, si no lo puedo analizar, entonces no es verdad. O sea, todo lo que yo pueda analizar metódicamente, lo que pueda comprobar y pueda ver con mis ojos, entonces es verdad. Y la sociedad se volvió, ¿cierto?, razonable, ¿ya? Todo tiene que pasar por la razón. Luego pasamos a la época moderna, ¿verdad? Bueno, ahí la época moderna sigue gobernando la razón, en que todo tiene que comprobarse. Y luego, hoy en día, en la época contemporánea, ¿sabe cuál es el pensamiento que predomina? La posverdad, la posrazón. ¿Qué significa esto? Lo que vemos hoy en día, predomina el sentimiento, el cómo yo me siento. ¿Ya? Yo me siento una niña de 5 años. ¿Ya? Soy una niña de 5 años. Yo me siento un lobito, ¿verdad? Yo siento que nací en un cuerpo equivocado. Yo siento que nadie me quiere. O sea, prima el sentimiento por sobre la razón hoy en día. Y la posverdad niega la realidad. Niega la realidad. ¿Ya? Ahora nosotros, como pueblo de Dios, si nosotros, cuando yo nací en la iglesia cristiana, nací en una época en que había también mucha ignorancia. Porque si bien a la iglesia evangélica se le llama el pueblo del libro, ¿cierto? Cuando uno ve a una persona con una Biblia en la calle, se dice evangélico. Y si uno antes veía a una mujer de pelo largo, así uno dice, tiene puro olor a evangélica, decíamos, me huele a petepete. ¿Ya? Entonces, porque era como algo clásico. ¿Sí? O sea, decíamos, me huele a petepete, así es que hay puro evangélico. Porque había como una línea. ¿Ya? Entonces, cuando yo me convertí al Señor, la iglesia que yo nací era pentecostal, y también me dijeron, sácate los pantalones, déjate crecer el pelo. Saqué los pantalones, pues no me dejé crecer el pelo. Y ahora uso pantalón de nuevo. Entonces, teníamos eso, de que importaban lo que el pastor decía, ¿ya? Y la gente no se preocupaba de estudiar, porque el pastor lo dijo. De hecho, la iglesia muchas veces decía, no, que el pastor lo dijo, ¿ya? Y yo una vez me escuché, me dijeron, tú no estás llamada aquí para vencer, estás llamada aquí para obedecer. Y eso no es real, porque Dios nos dio libertad de pensamiento, ¿cierto? Y esa libertad nos tiene que llevar a decidir y optar por lo que Dios quiere, por la verdad de Dios, ¿ya? Ahora, yo recuerdo haber estado en el sur, en las iglesias muy pentecostales, y en una vigilia, o así que fue, había un niño lloraba mucho, que eran puros evangélicos. Y una hermana dijo, traigan una jica chocabra, y para hacerle, no sé, pues un saumerio, luego. Es una mezcla, un revoltijo de fe. ¿Ya? Yo le conté una vez que iba cantando con las hermanas por la calle, ¿cierto? Firmes y adelante, huestes de la fe. Tiembla el enemigo y huye de la lid. Y la hermana me mira con moñito así, amarrado, pero estoy hablando así, ¿será verdad que tiembla?
refleja ignorancia de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, el pastor, muchas veces cuando predicamos, nos llama, ¿cierto?, a conocer la palabra de Dios, a conocer el pensamiento de Dios. Dios mismo en su palabra dice que debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Es decir, nosotros venimos desde el mundo, ¿cierto?, a Dios, y venimos con muchos pensamientos. Yo conversamos también con Marité, me decía, yo antes, cuando veíamos el evangélico, nosotros decíamos, que se cree, que se yo. Pero ahora dice que yo vengo a la iglesia y leo la palabra, porque ella lee la palabra, ella es bien obediente, ella lee la palabra. Me dice, yo me he dado cuenta que no, pues estaba equivocada. ¿Ya? Así que calladita como ustedes la ven, ella lee la palabra y cuestiona y me dice y esto otro. Y ahora dice que ha entendido, ¿cierto?, cosas que ella estaba mal. Entonces, nosotros venimos desde el mundo con un pensamiento perverso, pervertido, porque la Biblia dice que Dios creó al hombre perfecto, pero él se apartó tras sus propias perversiones. Entonces tenemos que aceptar que el ser humano, ¿cierto?, lejos de Dios está pervertido. Y si un día nosotros miramos a nuestro alrededor, o sea, no hay para qué dudarlo, no lo podemos cuestionar, ¿ya? Cuando vemos tantas cosas que aparecen hoy en día, ¿cierto?, atroces, y que uno dice, y si nosotros hoy día, ¿cierto?, en el pensamiento del mundo, porque hoy día, ¿cierto?, es lo que siente la persona, la tolerancia, que tenemos que tolerar a todo el mundo, pero nadie nos tolera a nosotros cuando decimos la verdad, ¿ya? Entonces, no puedes decir eso porque lo ofende. Por ejemplo, si un niño toma algo que no es de él, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Robo, ¿cierto? Entonces yo no le puedo decir eso a la mamá. Tengo que decirle, el niño tomó algo que no era de él. Y si el niño miente, yo le tengo que decirle a la mamá, sabe que su hijo faltó a la verdad. Usamos puros eufemismos para que la gente no se ofenda, no se duela, ¿ya? Como consecuencia de eso vemos que cada día, ¿cierto?, los jóvenes están más perdidos, más lejos de Dios. La humanidad está más lejos de Dios. Y vemos muchas veces en las redes sociales tantas cosas raras, ¿cierto? Gente que se cree serpiente, que anda por la calle, ¿cierto?, arrastrándose, etcétera, etcétera. Pero el otro día una alumna me dijo claro algunas cosas. Me dijo que los Terian no son aquellos que quieren ser animales, sino que los Terian originales son aquellos que les gustan mucho los animales y usan accesorios del animal que les gusta, pero ellos no quieren ser animales, sino que siempre es como una moda, ¿ya? Como los emos, que andan con su pelo aquí, los góticos que andan con sus tenías negras, ¿verdad? Pero no son vampiros. Entonces, dice que el Terian original, me decía esta niña, que una niña muy inteligente, o sea, ella me dice algo, yo la escucho, no la cuestiono, porque es una niña que a mí me gusta mucho, porque en este tiempo que un niño lea y le presenta al profesor algo que el profesor no conoce, yo me inclino, te aplaudo, ¿ya? Entonces yo le escucho con atención y me explicó eso. Pero la otra gente que quiere ser animal, esos no son Terian, esos son gente que está con problemas, y es verdad. Y después me habló de otros conceptos que eran nuevos para mí, no los conocía, y que, digo yo, eso en mi época se decía, no sé, porque decía que hay Gone Boy, no sé, algo con niña, child, no sé cuánto, pero que son las niñas que, aunque son niñas, tienen conductas masculinas, que en mi tiempo que le decían que era machada, ¿ya? Pero no es que le gusten las mujeres, sino que simplemente tiene conducta masculina, ¿cierto? Habla de eso, que yo tuve una compañera en la escuela, la Erika, me acuerdo, que era así, usaba anillos como de hombre, pelo corto así, se movía como hombre, pero pololeaba con el hijo de la directora estaba de muerte, porque su hijo pololeaba con esta niña. Y una vecina mía también del barrio era así, ella atendía un restaurante, era así, pero violenta, agresiva, y se le salían las groserías así, pero ella se casó, tuvo hijos, o sea, no tiene que ver con la inclinación sexual. Entonces me explicó varias cosas esta niña. Entonces hoy en día tienen otro nombre, pero es eso, ¿ya? Pero entonces hoy día el pensamiento del ser humano está muy confundido, confuso, y muchas veces nosotros también dentro de la iglesia, ¿ya? Por ejemplo, hay gente que dentro de la iglesia no entiende la salvación, como muchas veces lo ha dicho el pastor, ¿cierto? No entendemos por qué venimos a la iglesia, ¿cierto? No entendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros.
no entendemos lo que es el perdón, no entendemos lo que es la gracia, no entendemos tampoco el propósito de Dios, ¿verdad? Entonces la Biblia nos llama a renovar el espíritu de nuestra mente para vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y quisiera que leyéramos también en Romanos 12:1. Este es un texto que a mí me gusta mucho, dice así: así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay gente que dice, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Ha pasado? Usted a veces le dice, ¿cuál será la voluntad de Dios? Estoy hablando con una amiga, que la quiero mucho, nos conocemos de cachorrito. Y ella arrienda una casa, la casa la van a vender, y usted está buscando arriendo. Pero quiere una casa que le permita colocar una ferretería, entonces no puede ser en cualquier lugar, no puede ser en un barrio escondido, tiene que ser un lugar que le permita eso. Entonces decía, yo oro a Dios, no sé en realidad qué Dios quiere conmigo, es la voluntad de Dios. Entonces yo pensaba realmente, ¿Dios estará preocupado de que ella tenga una ferretería? ¿Será este el plan de Dios que ella tenga una ferretería? A menos que yo ponga la ferretería y cada persona que vaya yo le entregue un tratado. Podría ser, ¿cierto? Que a lo mejor si en mi corazón está eso, voy a poner una ferretería y a cada persona que vaya yo le voy a entregar un tratado y le voy a predicar la palabra. Podría ser. ¿Sí? El tema está, ¿por qué quiero hacer lo que quiero hacer? Si estoy en la voluntad de Dios o no. ¿Conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida? Bueno, la Biblia lo enseña, pues dice ahí en Romanos 12, ¿cierto? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué tengo que hacer para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Dice el verso 1: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, con la mente. Y el Señor también le dio importancia a la mente. Dijo que debíamos amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Todo nuestro ser debe estar involucrado, ¿cierto?, en nuestro amor a Dios, en nuestro servicio a Dios. No puede haber una dicotomía entre que el domingo yo voy a la iglesia, soy cristiano, y el resto de la semana no lo soy. ¿Ya? Porque también a veces hay gente que dice, no, el domingo uno canta a Dios, el resto de la semana no. Se le pierde la Biblia y la encuentra el domingo. O sea, el domingo se da cuenta que no sabe dónde está la Biblia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque no toma la Biblia en la semana. ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente? ¿Cómo vamos a conocer lo que Dios quiere para nosotros? Colosenses 3:2. Vamos a leer Colosenses 3:2. Dice así lo siguiente. Filipenses y Colosenses. Colosenses 3:2 dice lo siguiente. Dice así: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice que debo poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cómo voy a saber cuáles son las cosas de arriba? Miro al cielo. Camino mirando al techo, para arriba, ¿cierto? Y si me caigo no importa porque estoy mirando las cosas de arriba. No, o sea, para conocer las cosas de arriba, ¿cierto?, debo conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me habla de las cosas de arriba. Además la Biblia dice, ¿cierto?, que nosotros hemos sido llamados, ¿cierto?, a alcanzar la estatura de Cristo, ¿verdad? Que cuando estemos en su presencia va a ser completa, pero mientras tanto nosotros tenemos que estar en este proceso de crecimiento, de desarrollo. ¿Ya? Entonces, hay un tema muy importante. Por ejemplo, ¿cómo yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo? ¿Cómo yo conozco lo que está arriba? Primero, presentar nuestro cuerpo, dice, como culto, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Tenemos que sacrificarnos en un altar,
cuchillo. Sacrificio de Dios significa que yo pongo esta carne, ¿cierto? Y la someto a la voluntad de Dios. Hoy día está rico el día para quedarse durmiendo, ¿cierto? Entonces yo digo, no, esta carne, ¿cierto? La agarro y digo, camina, ¿verdad? Camina. Porque es aquí donde debo estar, ¿verdad? Si bien aquí yo no estoy sirviendo a Dios, en la iglesia es Dios quien nos sirve a nosotros, porque nos instruye, nos visita, ¿verdad? Nos corrige. Pues a veces hay gente que cree que servir a Dios es venir a la iglesia. Pero hay gente que yo me recuerdo por haber conocido gente en el Ejército de Salvación. Una vez fui a predicar ahí, en el Ejército Evangélico de Chile, no el Ejército de Salvación. Y la gente decía, bueno, 30 años, 50 años sirviendo al Señor, y lo único que hacía era ir a la iglesia. Venir a la iglesia no es parte del servicio. Y acá Dios nos sirve a nosotros. El servicio que Dios quiere que hagamos, ¿cierto?, es que nosotros proclamemos su verdad. Le hablemos a otro del Señor y hagamos las buenas obras para las cuales Dios nos llamó. Porque dice la Biblia eso, dice que Dios nos llamó para que andemos en buenas obras, las que Dios preparó de antemano. ¿Ya? Y claro, andar en buenas obras, es bueno venir a la iglesia, por supuesto que es bueno, y es nuestro deber como cristianos venir a la iglesia. ¿Ya? Y no tomando licencia, ¿cierto?, de que voy cuando quiero, porque mire, es importante para yo conocer la voluntad de Dios, primero que me congregue, porque aquí yo aprendo de Dios, ¿verdad? Al ver al hermano me alegro, sé de él, ¿cierto? Nos alegramos, nos exhortamos unos a otros, dice el libro de Hebreos, al amor y a las buenas obras. Por eso no debemos dejar de congregarnos, porque cuando estamos juntos, solo con la presencia nos estamos exhortando al amor y a las buenas obras. Y cuando comparto con mi hermano, ¿cierto?, sé cómo está, qué le pasa, ¿verdad? Entonces, cuando yo no vengo a la iglesia, soy yo quien pierdo, ¿cierto?, crecer para poder servir a Dios, para poder transformar mi mente, para que mi mente sea transformada a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y ya no andar, como dice la Biblia, ya no andamos por lo que sentimos, ni andamos por lo que vemos, sino que andamos por fe, y por fe en la palabra de Dios. Hoy día no siento ganas de ir a la iglesia. Estoy ni ahí con mi carne que no sienta ganas. Pero traigo mi carne a la iglesia, aunque mi carne no sienta ganas. ¿Ya? No siento ganas de leer la Biblia. No me importa que mi carne no sienta ganas, tengo que leer la Biblia. ¿Ya? No siento ganas de orar, voy a orar cuando tenga ganas, entonces no vamos a orar nunca. Porque la carne nunca quiere orar. ¿Ya? Entonces, esto no es de tener ganas, sino que es de obedecer la palabra de Dios. ¿Ya? Acá nos dice la Biblia, si ustedes quieren, renuévense en el espíritu de la mente. Si ustedes quieren, no, dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, es algo que tenemos que hacer. ¿Y cómo lo voy a hacer? Leyendo su palabra. Efesios 5, 15, 16 dice lo siguiente. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, la Biblia nos llama a entender la voluntad del Señor. ¿Cómo la voy a entender? Teniendo revelación de sueño. Duermo hasta las 10 de la mañana. En una de esas el Señor me lo revela, ¿sí? Que hay gente que busca revelación de sueño y se queda hasta tarde porque Dios les quiere revelar cosas. Así que mamá, no despierten a sus hijos temprano porque tienen revelación de sueño. ¿Ya? Entonces, la Biblia, eso se llama pereza. La Biblia dice que así como la puerta gira sobre sus, ¿cómo se llama esto? Las bisagras, lo que va adentro, no es la bisagra, se llama... ¿El eje? Es como el eje, ¿cierto? Así como sus quiciales, como la puerta gira en eso, así el perezoso dice, gira sobre su cama y dice, no, si ya me voy a levantar, no, si ya voy a ir a casar, no. Y mira pasar las nubes y dice, uy, qué lindas las nubes, mira, cambió de forma. Ah, no sabe nada. ¿Ya? Y una persona que no se instruye en la palabra, dice la Biblia que es como nube sin agua. Yo me puse a pensar, ¿cómo puede ser una nube sin agua? Si las nubes son de agua. ¿Qué querrá decirle con esto? En esta figura, ¿cierto? Nube sin agua. Si es sin agua, entonces no es nube, ¿verdad?
Entonces lo que da a entender, ¿cierto? Que, mira, viene la nube, va a llover, y no llueve, se va la nube. No, se la llevó el viento. Allá viene otra nube, mira, está cargada de agua. No, o sea, lo que está hablando de que tenemos la apariencia. Una apariencia de ser una nube gorda, ¿cierto? Llena bueno, sí, estamos gordos. Lleva una nube gorda, ¿cierto? Llena de agua, pero no somos capaces de refrescar, de cumplir el propósito de la nube, que es regar la tierra. Eso está diciendo. Entonces, cuando nosotros no conocemos la palabra del Señor, somos llevados de un lugar a otro. Para allá, para acá, un día tiene ganas, otro día no tiene ganas, sí, no quiero, sí quiero. Toda la vida somos adolescentes. Los adolescentes un día quieren, otro día no quieren, no tengo ganas. Somos adolescentes, hay gente que no sale nunca de la adolescencia, está toda la vida pensando qué va a hacer, no hacer, si hacer, ¿verdad? Entonces también la Biblia nos enseña, ¿cierto?, conocer la voluntad de Dios. Hay gente que dice, yo un día el Señor me va a usar. De ahí como se dice, sí, porque el Señor me va a usar. Entonces, ¿qué estás haciendo? No, estoy esperando que el Señor me use. No, pues, cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que a todos los que el Señor llamó estaban haciendo algo. Estaban todos haciendo algo. ¿Ya? Gedeón estaba ahí en el campo, ¿cierto? David estaba cuidando las ovejas, Pedro y los hijos estaban pescando, Mateo estaba cobrando los impuestos, Lucas estaba sanando a los enfermos. O sea, estaban todos haciendo algo, no había ninguno en la casa esperando que el Señor me llame y me diga lo que tengo que hacer. No. Dios llama a los que están ocupados, no llama a los desocupados. Porque los que están sentados, ¿cierto?, sin hacer nada, no tienen interés de hacer nada. Pero la Biblia enseña, ¿cierto?, que el diligente, ¿cierto?, hace las cosas a tiempo y está atento, ¿cierto?, a lo que Dios quiere. Ahora, ¿cómo podemos saber esto? Obviamente leyendo la palabra. Veamos lo que dice Mateo 22:37. Mateo 22:37. Va. Mateo 22:37. ¿Qué dice? Si alguien lo encontró, me gana y lo lee. Ya. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿A qué me ganó? Está bien. Amarás al Señor, ¿cierto?, con toda tu mente, dice. Mateo 22:37, ¿cierto? ¿Esa dije yo? ¿22:37? Perdón, están de 21, miren, yo uso lente y todo lo veo. Ya. Eso dice, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Oh, yo amo tanto al Señor, te amo, Señor, te amo más que a mi vida. Como decía el pastor la semana pasada, son mentiras. No lo amamos más que nuestra vida, porque si lo amáramos más que nuestra vida, variaríamos la tele y nos poníamos a leer la Biblia. Porque mi vida, mi carne quiere descanso, quiere fojar, quiere no hacer nada. Entonces, amarás al Señor con toda tu mente y con todo tu corazón y con toda tu alma, o sea, con todo tu ser, con todo lo que tú eres, con tus emociones, con todo, y con toda tu mente. O sea, Dios necesita nuestra mente activa. Y sabe que hay un tema importante, que pensaba en esto y está a lo que yo quería llegar y casi se me va. Porque no hice un bosquejo, sino que he estado pensando en esto y hablando y pidiendo al Señor que ordene los pensamientos. De ello no soy muy buena para hacer bosquejo realmente, pero gracias al Señor porque hasta ahora ha sido así. Y cuando lo hago estoy así como nerviosa mirándole ya mi bosquejo. Entonces, la mente se puede programar, ¿ya? Y nosotros, como les conté cierta la historia, la mente de la humanidad estaba programada para creer en la iglesia, para creer lo que decía el rey, ¿cierto? Para razonar y cuestionar todo. Y hoy día la mente de nosotros se está programando para aceptar todo lo que el otro quiera decir y sentir, ¿verdad? Y también hoy en día, ¿cierto?, la mente del ser humano está siendo programada con perversiones, con cosas perversas. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos aumentará la maldad. Y lo vemos a nuestro alrededor y nosotros no nos damos cuenta. ¿Sabes por qué? Porque estamos dormidos en cierta manera, porque no conocemos la palabra. Y vemos, ¿cierto?, que hoy en día
La gente canta esas canciones horribles, ¿verdad? Que este señor Bad Bunny le dieron un premio y todas esas cosas, y canta pura basura. Pura basura. ¿Y sabe cómo sabemos lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, el pastor Miguel decía, si usted quiere saber lo que hay en su corazón, póngase un teléfono. Lo que usted habla es lo que está en su corazón. ¿Ya? Entonces, si una persona, un cristiano, un hijo de Dios, y aquí voy a entrar en algo más quizás delicado y puede ser molesto, pero a mí me molesta. Yo soy profesora, soy maestra, ya que en la iglesia también Dios nos ha permitido, ¿cierto?, por misericordia, igual enseñar a niños. Y yo recuerdo, yo he visto varias generaciones de escuela dominical. Fue una escuela dominical que teníamos 6 clases. Teníamos niños desde la sala cuna hasta la preadolescencia. Teníamos 20 maestros. Y los niños, cuando estábamos ahí, preguntaban de la Biblia y se aprendían los textos. ¿Ya? Después la siguiente generación fue un poquito menos, ¿cierto? Y hoy en día tengo niños que cuando nos juntamos y yo los escucho, me hablan de un robo no sé cuantito, de un no sé qué. Lo digo así porque es como chino mandarín, ¿sabes? Y se los dejo hablar entre ellos, fluido el idioma. ¿Ya? Chino mandarín los 2, o los 3 o los 4. Hablan de todo lo que ven en videos, en juegos. De eso hablan. El corazón de los niños hoy en día está lleno de cualquier cosa menos de la palabra de Dios, menos de textos bíblicos, nada. Imagínense, esta generación de adolescentes está aquí, porque estuvieron en la escuela dominical y lo obligamos a aprenderse textos bíblicos, ¿cierto? Pasen adelante sin texto bíblico. Y algunos dicen, no, yo movía la boca nomás, pero no es verdad, porque se escuchaban y decían, y aunque uno lo decían, lo decían. La almendra tiene como 3 carpetas de la escuela dominical guardadas ahí, ¿cierto, almendra? Entonces, y ahora a los niños les cuesta memorizar un texto, por ejemplo, Dios es amor. Ya, digan Dios es amor. Dios es amor. Dios es, ¿qué? Dios es amor. Dios es amor. Supongamos que dice que está en Juan 3:16. Sabemos que no es ahí, pero ya. ¿Dónde, Juan? ¿Cuánto? Sí. Pero pregúntele de los juegos, de los videojuegos, esas cosas se los saben de memoria. ¿Y sabe quiénes somos responsables de eso? Nosotros, por los adultos. Los adultos. Yo recuerdo cuando niña mi papá me quedaron dentro de la tradición católica. Me bautizaron, hice la primera comunión y después me dejaron. Pero hasta antes de eso, mi papá todos los domingos me mandaban a la iglesia. Ellos se quedaban en la casa, regaloneando, pero nosotros nos mandaban a la iglesia, los 4, a la iglesia. A la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. O sea, él entendía que su misión era mandarnos a la iglesia. ¿Ya? Pero hoy en día, muchas veces si los hijos no quieren venir, no vienen nomás. Entonces, o incluso en la iglesia a los niños les pasamos el celular para que no molesten. Cuando el niño quiere estar aquí, igual, recibiendo, escuchando, ¿verdad? Estando ahí. Yo confío en que la nueva generación, esa que está en los brazos ahí ahora, ¿verdad? Porque yo veo, por ejemplo, a Adrián y sí que algunos están haciendo, a sus hijos no los ponen frente al televisor ni frente a un celular. Confío en que esta nueva generación que viene va a ser una generación con menos influencia, ¿cierto?, de este mundo. Porque es muy difícil enseñarle a un niño que está toda la semana frente a las pantallas o cosas, un día a la semana, 40 minutos, entregarle una verdad bíblica. Como yo como profesor lo veo en la escuela, pues, le enseño a los niños hoy día, y al otro día tengo la clase nueva. ¿Te acuerdas la que vimos ayer, la cosa? No. El año pasado ustedes vieron tal cosa. No. O sea, es como que ningún profesor le hizo clase. ¿Ya?
Y uno sabe que sí se le hizo clase, porque a veces uno mismo le ha tocado hacerle las clases y no se acuerda. ¿Por qué? Porque todo el resto de la semana, ¿cierto? En la escuela están 5 o 6 horas y el resto del día están en la casa, llegan a la casa a conectarse con el celular ahí, ¿cierto? O con otras cosas y nunca más toman los libros, los cuadernos. Acá también en la iglesia, los niños el día domingo, ¿cierto? Los sacamos un ratito afuera, pero el resto de la semana los niños no tienen idea. Entonces, la gente que no conoce a Dios, a sus hijos les cuenta cuentos en la noche para que se duerman. Nosotros debemos contarles historias bíblicas, contarles del amor de Dios, llenarlos en su corazón, porque el mundo está ahí presto para agarrarlos, para tomarlos, para deformarlos. Yo veo en la escuela, ¿cierto? Y veo cómo se cumple la palabra que dice que en los últimos días aumentará la maldad de los hombres. Porque veo niños malos, perversos, niños pequeños que hacen lo que se les da la gana. Nadie los sujeta. Entonces, nosotros tenemos que renovar nuestra mente para que podamos guiar a los demás a que renueven su mente o que no se deforme su mente, los que están creciendo, ¿cierto? Y los que hoy en día, si nos damos cuenta, ¿cierto? Los jóvenes, adolescentes, ¿cierto? Que usted hoy día sufre de nomofobia, ¿ya? La nomofobia es la dependencia del celular. Hay niños gravemente enfermos de esto, con crisis terrible. Recuerdo que dice Romanos 12:1, que debemos presentar nuestro cuerpo a Dios en sacrificio. No voy a usar el celular, ayune el celular, ayúnese un poco de Netflix, ayúnese un poco, no sé, de vanas conversaciones y aliméntese de la palabra de Dios. Para que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice la Biblia. Sí, pero si yo no me preocupo de conocer la palabra de Dios, si no me preocupo de que mi mente se llene de la palabra de Dios, entonces nunca voy a conocer la voluntad de Dios. Y voy a creer que la voluntad de Dios solamente es venir a la iglesia, una hora a cantar, ¿cierto? Sentarme a escuchar, comer chicle, tomarme un café y chao. No. La idea es que, ¿cierto? Si estamos aquí hoy en día, nosotros podamos salir de aquí nuestra mente renovada, con un pensamiento, ¿cierto? Con un propósito, para que nuestra mente realmente sea renovada. Amén. Entonces, yo hoy día creo que el Señor, ¿cierto?, puso esta palabra en mi corazón, porque igual para mí también es un tirón de oreja, porque igual yo recuerdo mi infancia, a la edad de él yo estaba leyendo, y a los cumpleaños me ponía a leer. Y decía, qué fome esta cabra, se ponía a leer. Yo ponía a leer, me gustaba leer, me gusta leer. Pero también uno va, ¿cierto? Todo el mundo usa el celular, entonces también todos nos ponemos con el celular. Es triste, ¿sabes? Cuando venimos a la iglesia hacemos actividades y en vez de juntarnos, conversar, yo veo a los jóvenes con audífonos y el celular ahí y no saludan, no le hablan a nadie, ni siquiera un contacto visual. Es sumamente triste y eso habla de que nuestra mente está lejos de Dios. Que estamos ahí. Yo he visto esas caricaturas que el celular va ahí y el niño va caminando así y se cae, se levanta y sigue mirando el celular. Está enajenado, ajeno a todo lo que hace a su alrededor. Entonces presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Me gusta el celular? No voy a ordenar, voy a poner un tiempo. Mi hijo me molesta, mamá, toma el celular. Voy a dedicarle tiempo. Voy a estar con él. Leamos juntos. Cuéntame lo que pasó hoy día en la escuela. Establecer una relación, una conversación. Quiero que Dios me use, voy a ponerme a leer la Biblia. Dios dice acá que debo estar haciendo algo, ya, entonces voy a, no sé, buscar un trabajo, servir a Dios, porque ahí es donde yo sirvo. Yo me acuerdo una vez mi cuñado decía, me gustaría que quiero jubilarme en un trabajo distinto para poder más tiempo para servir a Dios. Entonces le dije, no es así. Tú con lo que hoy día tienes que servir a Dios. Porque si con lo que tienes hoy día no lo haces, menos lo vas a hacer cuando tengas más. Es como, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero si yo tengo un día, ¿cierto?, para leer la Biblia y no lo hago, ¿te crees que Dios me va a dar una semana para irte de vacaciones viendo tele? No me la va a dar. No.
Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos, ¿cierto?, de cultivar nuestra mente, cultivar nuestro espíritu. Para eso tenemos la palabra. Y que no nos pase, ¿cierto? Hoy día estamos siendo invadidos. Si lo miramos desde el punto de vista de la historia, fueron invadidos Europa, ¿cierto?, por estos pueblos bárbaros. Y la gente se fue, huyó y se volvió ignorante. Que no nos pase que el mundo nos invada y nos volvamos ignorantes de los propósitos de Dios. Y quedemos en la oscuridad, donde la gente, ¿cierto?, no se lavaba los dientes, invadían baños, o sea, en la pobreza, en la miseria. Porque a lo mejor podemos tener recursos económicos, pero espiritualmente, intelectualmente, pobres. Amén. Les invito a orar al Señor y presentar a Dios nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto razonable. No quiero pararme, me duele el cuerpo. Mi alumno me dice, profesora, no escriba tanto. ¿Por qué escribe tanto? Chiquillos, yo escribo acá y escribo en el otro curso. ¿Saben qué? Cuando lo hago me duele el brazo. Porque se me están acordando los brazos, un día voy a quedar como tiranosaurio rex así. Entonces, me duelen los brazos, pero tengo que hacerlo, ¿cierto? Porque es mi trabajo, es mi deber. Entonces acá no tiene que ver con lo que yo quiero, con lo que a mí me gusta, tiene que ver con lo que debo. El deber ser. Ser cristiano no es quiero ser, es el deber ser. Y en la vida también, la vida laboral, no es el querer ser, es el deber ser. Entonces, yo como cristiano debo tener ciertas rutinas, ciertas prácticas. Y en mi vida diaria, ¿ya? Y eso se va a notar. Yo me acuerdo, siempre hablo de la hermana Jimena, ella no está aquí hoy día, y ahora hablo de la María Teresa, que ella me decía, porque a veces uno dice, yo no entiendo la Biblia, y es verdad, si yo agarro un libro de medicina hoy día no entiendo nada. Pero si me propongo entender, tomo el libro de medicina, leo, agarro un diccionario, un mataburro, ¿cierto?, y empiezo a buscar todas las palabras que no entiendo, llega un momento en que voy a entender. Con la Biblia pasa exactamente lo mismo. Cuando yo comienzo a leer no entiendo nada, porque además tiene un trasfondo histórico de muchos años. No entiendo nada, pero en la medida que leo, el Espíritu Santo me va enseñando y mi mente se va adiestrando, se va entrenando. Que la Biblia dice para los que tienen el entendimiento ejercitado. Y el entendimiento se ejercita practicando, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos entender el propósito de Dios para nuestra vida y queremos, ¿cierto?, realmente cumplir con lo que Dios quiere, entonces lo que tenemos que hacer es renovar nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo voy a conocer el camino para no equivocarme, no caerme en el hoyo? Con la palabra. Amén. Así que el Señor nos ayude para que podamos realmente salir de aquí con un deseo renovado. Y si esta carne un día no quiere, usted obliga a su carne, pues agárrela así del pescuezo y diga, camina, haz lo que tienes que hacer. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Dios eterno, damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu amor. Señor, tú eres santo, tú eres poderoso, tú conoces nuestra vida. Y en esta hora, Señor, yo quiero pedirte perdón, que nos perdones, Señor, por nuestra indiferencia, por nuestra pereza, por nuestra carnalidad, por nuestra rebeldía, por nuestra banalidad, Dios mío, porque estamos ocupados en tantas cosas, menos de ti, menos de tu palabra. Y cuando nos enfrentamos, Señor, a situaciones diversas, el enemigo muchas veces nos aplasta, Dios amado, porque nosotros hemos cedido terreno, porque nosotros, Señor, nos hemos alejado de tu verdad. Y un día, Dios mío, tu palabra nos muestra que el pueblo de Israel pereció por ignorancia, por no conocer tu palabra. El templo fue olvidado, las profecías callaron, la gente no entendía nada y vivía, Señor, en confusión, y fueron entregados, Señor, a los enemigos. Así también muchas veces, Dios mío, la iglesia es entregada a los enemigos, es escarnecida, es vapuleada, Señor, por la ignorancia que habita en medio de tu pueblo. Señor, gracias por tu verdad. Perdónanos, ayúdanos, Señor, a poner nuestra vida delante de ti, a renovar nuestra mente para poder conocer tu voluntad y servirte de verdad. Amén. Padre, bendícenos, te lo rogamos con obediencia. Enséñanos a obedecer, Señor. Tu palabra dice que pondrás tus ojos sobre los fieles de la tierra para que estén contigo. El que ande en el camino de la perfección, este te servirá. Amén. Señor, ayúdanos
a realmente ser esas personas en las cuales, Señor, tú pongas tus ojos. Padre, bendícenos con tu amor, te lo rogamos. Redargúyenos, que tu Espíritu Santo esté en nosotros, Señor, haciendo la obra, Dios amado, revelándonos tu verdad. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Adoramos al Señor, amén, adórele. Si tiene algo más que decirle al Señor, si Dios le habló este día, dígale al Señor, gracias porque me hablaste. Si usted cree que no, agache su pasar algo, Señor, gracias porque le hablaste a mi hermano. Señor, te adoramos, te bendecimos. Grande sea el Señor, amén. Cantamos. El eco de su voz.
y tu promesa cumplirás. Veré las nubes descender, tú volverás entronado como Rey. Contigo, Dios, por siempre estaré. Te adoramos, Dios. Santo eres. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, amén. Él vendrá con las nubes coronado como Rey. Estaremos con Él, amén. Gloria al Señor, gloria a Jesús, amén. Dios nos ayude, ¿cierto?, para que programemos nuestra mente con la palabra del Señor. Nos preocupemos de los que nos rodean, para que acierten también en la palabra del Señor. José, ¿alguna